Hola, nosotros somos el grupo número 5 y hoy les presentaremos nuestra revista titulada La mente en acción, cómo aprendemos y recordamos. Antes de comenzar quiero hacerle una pequeña pregunta. ¿Alguna vez han estudiado algo y sienten que se les olvida rápido? ¿O que recuerdan las cosas de forma diferente a otras personas? Bueno, todo eso tiene que ver con cómo funciona nuestra mente. En nuestra revista hablamos de eso, comenzando con el cognitivismo, que explica cómo el aprendizaje es un proceso activo. Luego vemos cómo la mente procesa la información y los componentes de la memoria como la memoria sensorial, la de trabajo y la memoria a largo plazo. También explicamos cómo se almacena la información, los factores que influyen en ese proceso y algo muy importante, la naturaleza del conocimiento, es decir, cómo organizamos lo que sabemos a través de esquemas y conexiones. Por último, abordamos cómo funciona el recuerdo y el olvido. La idea es que mientras escuchen puedan entender mejor cómo aprenden ustedes mismos y por qué a veces recordar puede ser tan difícil o tan complicado. Espero lo disfruten mucho. El cognitivismo representa un cambio muy importante en la forma de entender el aprendizaje, porque deja atrás las ideas de que aprender es solo responder a estímulos. Aportes como los de Tolman demuestran que el aprendizaje puede ocurrir incluso sin refuerzo y que la conducta está guiada por metas y expectativas. Por otro lado, la Gestalt resalta que el aprendizaje no ocurre por partes aisladas, sino que las personas tienden a organizar la información como un todo con sentido, lo que facilita la comprensión. La teoría de Piaget explica que el conocimiento se construye activamente mediante procesos como la asimilación y la acomodación, y que este desarrollo ocurre en etapas. Esto demuestra que el aprendizaje depende del nivel de desarrollo de cada persona y de su interacción con el entorno. Te lo voy a hablar sobre la investigación sobre el aprendizaje verbal. Surgida del conductismo, se centró en dos tareas, las cuales fueron el aprendizaje en serie, aquí se memoriza en secuencia, y el aprendizaje de pares asociados, aquí se memorizan parejas estímulo-respuesta. Estos estudios revelaron fenómenos claves como el efecto de primacia y recencia, la eficacia del sobreaprendizaje y de la práctica distribuida, así como la influencia de la interferencia, aquí está la retroactiva y la proactiva, en el olvido. También mostraron que el significado de la concreción y la probabilidad de visualizar mentalmente los elementos facilitan el aprendizaje con el tiempo. Se evidenció que las personas tienden a organizar, codificar y dar significado a la información, lo que puso en evidencia las limitaciones del conductismo. Este giro abrió paso al cognitivismo, que es un proceso interno observable, no observable directamente. Aquí también las personas contribuyen representaciones mentales y relacionan nuevas informaciones con las ya conocidas. También está el conocimiento que está interconectado y organizado, y que el aprendiz es un participante activo en la construcción del significado. Dentro del cognitivismo destacan tres enfoques, los cuales son: el primero es el procesamiento de la información, aquí se analiza cómo se percibe, se almacena y se recupera la información. El segundo es el constructivismo, aquí el aprendizaje es una construcción activa, individual o social, más que absorción pasiva. Tercero es la perspectiva contextual, aquí se subraya la influencia del entorno y las situaciones en el aprendizaje. En resumen, el paso del aprendizaje verbal al cognitivismo refleja la transición que hay de un modelo mecanicista, estímulo-respuesta, hacia una visión que reconoce la actividad mental, la organización del conocimiento y la construcción activa del significado. La memoria humana, definiendo términos. La teoría de la memoria distingue entre aprendizaje, adquisiciones de información y la memoria, capacidad de conservar dicha información a lo largo de tiempo. Basándose en conceptos informáticos, se utilizan términos como almacenar, guardar, codificar, modificar para mayor eficaz y recuperar. El modelo más aceptado es de almacenamiento, de cual componente interconectado mantiene las informaciones recibidas de forma casi completa, pero por un tiempo, fracciones de segundo para la visual, de 2 a 4 segundos para la, si no le presta atención, la información se desaparece. Componentes básicos de la memoria.
La memoria se relaciona con la capacidad para recuperar información que ha sido aprendida previamente. En algunos casos, la palabra memoria se utiliza para referirse al proceso de retener información durante cierto periodo de tiempo. En otros casos, se utiliza para referirse a una localización exacta donde se conserva la información previamente aprendida. En la actualidad, la perspectiva más aceptada sobre la memoria humana es el modelo de almacenamiento dual, que mantiene que la memoria se compone de 3 elementos diferentes. El primero de estos es el registro sensorial, que mantiene prácticamente toda la información que se ha recibido durante un periodo de tiempo extremadamente breve, es decir, una fracción de segundo para la información visual y entre 2 y 4 segundos para la auditiva. El segundo elemento es la atención, que consiste en la selección de ciertos estímulos del entorno para someterlos a un procesamiento. La atención está influida por algunas características de los estímulos, tales como el tamaño, la intensidad, la novedad, la incongruencia, la emoción y el significado personal. Además, aquello a lo que las personas prestan atención no siempre es aquello a lo que un observador considera que se le está prestando atención. El último componente es la memoria a corto plazo o memoria de trabajo, que es donde se procesa la información de manera activa. En esencia, la memoria de trabajo es el centro pensante del sistema de memoria. Les hablaré sobre cómo se almacena la información en la memoria a largo plazo. Primero, algo importante. Nuestra memoria no guarda información como si fuera una grabación exacta. En realidad es un proceso activo y constructivo, es decir, cada persona interpreta y organiza la información según lo que ya sabe. Por eso, 2 personas pueden recordar el mismo hecho de forma diferente. Esto lo vemos mucho en la vida diaria. Por ejemplo, a veces recordamos algo y sin darnos cuenta cambiamos o añadimos detalle. Esto puede ayudarnos a entender mejor, pero también puede hacer que cometamos errores si partimos de ideas equivocadas. Ahora bien, para que la información se almacene correctamente, intervienen varios procesos. Primero está la atención, porque si no prestamos atención simplemente no lo vamos a recordar. También está la práctica, pero esto no es repetir por repetir, sino hacerlo con intención y varias veces en el tiempo. Otro punto clave es el aprendizaje significativo, que ocurre cuando relacionamos lo nuevo con lo que ya sabemos. Así es más fácil que se quede en nuestra memoria. Además, organizar la información y explicarla con nuestra propia palabra, lo que se llama elaboración, ayuda muchísimo a recordarla mejor. Incluso, usar imágenes mentales hace que todo sea más fácil de entender y recordar. Por último, está el conocimiento procedimental, que es el que aprendemos practicando, como escribir o montar bicicleta, hasta que lo hacemos casi automático. En fin, recordar no es solo memorizar, sino entender, organizar y darle sentido a lo que aprendemos. La información con palabras propias favorece el almacenamiento. Este proceso obliga a la reorganización del contenido y comprenderlo. La participación activa en el aprendizaje mejora significativamente el almacenamiento. Actividades como debatir, analizar, resolver problemas, estos implican un procesamiento más profundo de la información. La repetición también, como también la revisión, ayudan a consolidar la información en la memoria a largo plazo. Estas son más efectivas cuando realizan de manera distribuida el tiempo, en lugar de concentrarse solamente en una. Entre las estrategias más útiles puedo mencionar que está estudiar con comprensión, relacionar la información con experiencias previas y usar ejemplos. También como crear imágenes mentales, explicar el contenido con palabras propias, fluye de una manera más interesante y repasar de forma periódica. En conclusión, puedo decir que la atención, tanto la atención como la organización y la elaboración y también la práctica son elementos claves para lograr el aprendizaje significativo. Y comprender estos procesos podemos decir que permite mejorar las estrategias de estudio y favorece una retención más duradera del conocimiento. La naturaleza del conocimiento. Tenemos el subtema, el conocimiento como construcción mental. El conocimiento almacenado en la memoria a largo plazo no es una copia literal de la realidad, sino una construcción elaborada por el individuo, a partir de experiencias, creencias previas y procesos cognitivos. La organización del conocimiento, esquemas y redes semánticas. Esquema es las estructuras mentales que agrupan información relacionada sobre objetos, situaciones, conceptos, permitiendo interpretar nuevos datos de manera rápida. Por ejemplo, un esquema de clases de matemáticas incluye expectativas sobre el entorno, las actividades, los roles de profesores y estudiantes. Redes semánticas es el modelo que representa el conocimiento como un conjunto de conceptos conectados por relaciones
de significado. Cuanto más fuertes son las conexiones entre nodos, más fácil es recuperar la información asociada. En este capítulo, este demuestra que la memoria a largo plazo no es un depósito pasivo de información, sino un sistema dinámico donde el conocimiento se construye, organiza y representa de múltiples maneras. La clave para un aprendizaje efectivo radica en promover la integración de nuestra información con esquemas que existen, facilitando así su comprensión, retención y aplicación en contextos diversos. Esta perspectiva resalta la importancia de diseñar estrategias educativas que fomenten el aprendizaje significativo, reconociendo que la forma en que se reestructura el conocimiento influye directamente en la capacidad de usarla de manera útil. Nos estaré hablando acerca de los tipos de conocimiento, representación del conocimiento y acerca del aprendizaje significativo versus aprendizaje mecánico. Dentro de los tipos de conocimientos está el conocimiento factual, que es información correcta y específica. También está el conocimiento conceptual, que es la comprensión de principios, categorías y relaciones entre conceptos. Por ejemplo, un mapa conceptual. También está el conocimiento procedimental, que es saber cómo realizar tareas. Y está el metacognitivo, que es el conocimiento sobre propios procesos cognitivos. Representación del conocimiento. La información se la presenta en diferentes formas. Por ejemplo, en las representaciones verbales, que son las palabras y el lenguaje. También están las representaciones visuales, como las imágenes mentales, mapas conceptuales, que estos ayudan a organizar la información. Y también están las representaciones simbólicas, que como su nombre lo indica, son símbolos. O también son fórmulas, que condensan significados complejos, como en matemáticas. Dentro del aprendizaje significativo versus el aprendizaje mecánico, podría decir que según Ombrun, el conocimiento se retiene y recupera mejor cuando se integra con conocimientos previos. Esto sería el significativo, y en lugar de ser memorizado de forma aislada, entonces aquí entra el aprendizaje mecánico. La memoria, recuerdo y olvido del capítulo 12, explica que la memoria a largo plazo es inmensa y funciona por zonas donde la información debe estar organizada para poder ser encontrada. Las claves para el recuerdo son de varios tipos: de identidad, de asociación y contexto. De identidad es como cuando recibimos un examen de selección múltiple y reconocemos la respuesta correcta. De asociación y contexto es cuando recordamos mejor cuando estamos en un lugar donde aprendimos algo, por lo que el recuerdo es una construcción, no repetir. El olvido es la falta voluntaria o involuntaria de información en la memoria. En la sugestión, el efecto de información errónea puede alterar los recuerdos en la memoria y ser rellenados con lógica, por lo que la memoria no es una cámara de video, sino un sistema influenciado por el contexto, experiencias previas y la información que recibimos de los hechos. Memoria a largo plazo, el olvido. El olvido puede deberse a múltiples factores. Algunos acontecimientos traumáticos podían ser reprimidos, aunque la falta de estudio sistemático dificulta alcanzar un consenso sobre su magnitud en el olvido. Además, se identifican otros orígenes, como errores de construcción. La memoria puede alterarse para alcanzar o recuperar información con mayor probabilidad de una incorrección. Cuando hay alguna laguna en los datos o transcurre mucho tiempo desde el hecho. Fallo en el almacenamiento. La información nunca se aprende o se procesa lo suficiente para pasar a la memoria a largo plazo, ya sea por falta de atención o de tratamiento cognitivo. Amnesia infantil. Las personas recuerdan poco o nada de los primeros 3 años de su vida. La explicación incluye la inmadurez cerebral en los primeros años y la falta de habilidades lingüísticas para codificar experiencias de forma verbal. Los principios generales del recuerdo. La organización interna. La información estructurada común puede ser como jerarquía o causa-efecto. Se almacena y se recupera fácilmente. Contextos de almacenamiento. La información guardada se recupera de mejor forma cuando se encuentra en el mismo entorno. Clave externa para recuperación. Elementos como agendar, notas o un objeto colocado estratégicamente para un recordatorio. La estrategia para mejorar el aprendizaje y el recuerdo. Tiene un tiempo de espera y una evaluación en la clase.